Bienvenidos y bienvenidas a Colombia 2050, Propuestas de País. Una serie de conversaciones con líderes nacionales de diferentes corrientes de pensamiento presentes en las diferentes encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026. Nuestra invitada de hoy es Vicky Dávila. Vicky es periodista con más de 25 años de trayectoria en medios nacionales, reconocida además por sus investigaciones periodísticas. Fue directora de la revista Semana, ha conducido noticieros radiales y televisivos, presentadora de noticias y hoy es precandidata a la presidencia de la República. Bienvenida, Vicky. Muchísimas gracias por la invitación. Se pone uno un poco nervioso al ver a todos estos jóvenes, pero aquí estoy para hablar con mucha sinceridad, con mucha claridad y mucha franqueza. Bueno, nos gusta iniciar estas conversaciones conociendo más a la persona detrás del liderazgo político. Usted ha estado siempre vinculada a la vida pública, pero más desde el periodismo. Durante décadas investigó, cuestionó y denunció el poder y hoy quiere ejercerlo. ¿Qué motivó ese tránsito en su rol del periodismo a ser una lideresa política? Mire, lo primero es decirles con toda la franqueza, yo hice 33 años de periodismo, 33. Era mi sueño, era lo que yo quería hacer desde que tenía más o menos 12 años de edad. Pude lograr ese sueño, a pesar de las dificultades, de haber nacido en un pueblo, de haber nacido en una familia muy sencilla. A pesar de todo eso, de no tener un apellido, de no tener un padrino, una madrina, a pesar de todo eso, pude hacerme periodista. A pesar de haberlo logrado, un día empecé a sentir, y muy especialmente, les confieso, en este gobierno, nosotros hicimos como equipo periodístico unas denuncias muy graves sobre este gobierno. Los petrovideos, 10 días antes de la segunda vuelta, las denuncias de Day Vázquez, que tienen a Nicolás Petro, hijo del presidente, en juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la confesión de Nicolás, una entrevista que también yo le pude hacer a Nicolás en la cual él también confesó y se autoincriminó y salpicó a su papá y demás, las conversaciones de Benedetti y muchas cosas más, la niñera, y la respuesta es angustia física. Yo dije, el país está en juego la libertad, el orden, la institucionalidad, la democracia, y si yo puedo hacer algo más, lo voy a hacer. Y yo les digo con franqueza, el día que yo tomé la decisión de irme de Semana, lo hice por amor a Colombia. Yo no necesitaba, ni necesito hacer nada distinto a lo que hacía, solo por amor a Colombia. Bueno, y esa experiencia en el periodismo y todas estas denuncias, algunos las valoran mucho, pero también cuestionan que no se complementen de pronto con experiencia en el sector público, en la gestión pública, en la administración de recursos públicos. ¿Qué decirles a las personas que están preocupadas por eso? Que no sé si quieren repetir la receta. No podemos seguir repitiendo la receta. Tenemos que cambiar de verdad. Y yo no tengo experiencia en el sector público, eso es cierto, pero para mí ese es un plus. Porque lo que estamos viendo hoy en la política, hay unas excepciones, hay gente buena, pero también es un sistema podrido y manchado. Y yo no tengo nada de eso, no tengo nada de esa mancha. Yo no soy una corrupta, vivo orgullosa de la transparencia de mi carrera, de lo que he trabajado, todo me lo he logrado con esfuerzo, nadie me ha regalado nada, vengo de muy abajo y eso me da orgullo y he podido lograr los objetivos. Entonces, yo digo que si queremos cambiar el país, necesitamos que haya un cambio en la dirigencia, que haya un cambio en el sistema político. Yo soy una persona de manos limpias, totalmente limpias. Eso no puedo decirlo de lo que significa el sistema político. Repito, habiendo gente buena. Entonces no me parece que sea un problema. Yo sé armar grupos, sé rodearme de los mejores. Nunca he sido torcida, nunca me voy a torcer, no robo, nunca voy a robar.
Y esas son garantías que no tienen precio. Yo como ciudadana quisiera un dirigente con las manos limpias, decente, que sea capaz de cumplir objetivos, que no sea ladrón, que no deje robar, que se siente con la justicia y arregle los problemas de la justicia, que se siente con el sector de la salud y arregle los problemas de la salud, que haya oportunidades, que entienda que la educación es fundamental para una sociedad, que no esté pagando favores. Yo no tengo un jefe político, no tengo un partido, no tengo un aval, no estoy buscando un aval. Voy a la calle y en la calle, sobre la gente, los hombros de la gente, es que yo quiero crecer en este que yo le llamo como un proyecto ciudadano, un sueño, ¿no? Pero yo no estoy aquí para hacer una carrera política y enquistarme en el poder, nada de eso. El presidente Petro me llama experiodista. Y no, uno nunca deja de ser lo que es. Y yo siempre seré, mi personalidad es la de una periodista que siempre ha luchado por la verdad y contra la corrupción y contra los criminales. Y eso es lo que yo creo que podría llegar a ser si el país me da esta oportunidad. Como usted lo menciona, desde muy joven ha sido una figura visible, ha ejercido opinión sobre temas delicados, controversiales. ¿Qué ha aprendido del país al estar tan cerca a información privilegiada y a tantas voces de poder? ¿Cómo hago para no decirlo tan fuerte? Pero que estamos viviendo en medio de una porquería. Sí, eso. El poder, muchachos, es una forma de servir. Eso es lo que debería ser. Una forma de servir a los demás. Y resulta que estamos llenos de poderosos politiqueros que se han robado todo. Muchos nombres sabemos de los ladrones y no les pasa absolutamente nada. Entonces he aprendido que es un sistema podrido que tiene que cambiar. Y por eso estoy acá. Es un poco la sustentación de lo primero que ustedes me preguntaban. Me cansé de solo hacer las denuncias. Ahora quiero tener la oportunidad de representar a la gente que trabaja, a la gente que se esfuerza, a la gente que lucha, a la gente que sabe que conseguir las cosas cuesta mucho y solo se logra con disciplina, trabajo, talento. Eso es lo que yo quiero representar y eso es lo que yo aprendí de una cosa que yo no quiero representar. Yo no estoy aquí por el poder, esa pasión de yo quiero tener el poder, quiero manejar el poder, quiero dominar el poder. No, eso no es lo que me atrae a mí. Yo tengo mucha hambre hoy de poderle servir a Colombia, si los colombianos lo permiten. Si no, también está bien, pero no estoy dispuesta ni a hacer lo que sea para ganar, ni estoy dispuesta a enredarme con el que sea, ni a torcerme, ni a recibir plata de pitufos, ni de Euclides, ni de nada de esas cosas. Nada de esa porquería voy a hacer. Entonces aquí estoy, así como soy yo, Vicky, la misma de siempre. Bueno, y queremos plantearle en este espacio que se llama Colombia 2050 porque planteamos una mirada de futuro y queremos conocer más allá de la coyuntura del gobierno de turno, pensar cuál es la visión de país. Hacia 2050, ¿cuál es el país que se sueña, Vicky Dávila? Mira, a mí me gusta mucho utilizar el sentido común. Yo digo que Colombia no necesita un gobierno que venga de la NASA. Necesita un gobernante o una gobernante que sea decente. Necesita un gobierno que luche por la decencia de verdad, por la transparencia, por ser incorruptible a toda prueba. Y así el país va a empezar a cambiar, a proyectarse y a recuperar y a hacer mejor, a recuperar muchas cosas que ha perdido. Entonces, ¿cómo me imagino yo el 2050? Aparte de lo que usted pueda creer en materia de revolución, en inteligencia artificial, en educación, todo eso que es fantástico, comercio, ser una potencia en la región consolidada, todo eso está muy bien. Pero consolidemos las cosas por las cuales hoy tenemos que luchar. Y es que Colombia realmente se vuelva un país seguro, que Colombia de verdad salga de esta criminalidad que nos está ahogando, que dejemos de ser el país que nos miren por el narcotráfico, que seamos un país que caminemos hacia el mismo lado para progresar. Eso es lo que yo me imagino, claro, que todos tengamos un empleo, que la gente viva dignamente, que no tengamos 6 millones de personas en la extrema pobreza. Eso es lo que yo me imagino
como una Colombia mejor en 2050. De ahí para allá, muchísimas cosas. Tener un excelente sistema de salud, que la gente no esté aguantando hambre, que tengamos un buen y mejor empleo, que esa es una de las grandes discusiones de hoy en día, que salgamos de esta informalidad, que dejemos de ser un país donde hay sectores en la miseria. Eso es lo que yo me imagino. Claro, uno podría pensar que en 2050 podamos ir al espacio, pero tenemos también que ser realistas y necesitamos con ese sentido común tener un mejor país para que todos podamos vivir mejor. Ahí seríamos un mejor país, que todos tengamos una oportunidad, aunque sea una, porque estamos en una Colombia donde muchos millones no tienen ni una sola oportunidad y eso en el país tiene que cambiar. Ninguna mujer ha llegado a la presidencia de la República. En Colombia las mujeres enfrentamos grandes barreras, en promedio tenemos mayor tasa de desempleo, mayor tasa de informalidad, recibimos menores salarios que los hombres. ¿Cuáles serían sus propuestas para reducir las brechas de género en el mercado laboral? Mire, lo primero que yo quiero decir sobre este punto que me parece fundamental es, yo soy una convencida de que no nos deben regalar nada por ser mujeres. No, lo que tenemos es que tener igualdad de oportunidades y cuando nos den una oportunidad es porque somos las más berracas, porque somos las más capaces, las más trabajadoras. Eso es lo primero. No me gusta esta cosa que empobrece a la mujer y es que como es mujer hay que darle. No, a mí nunca me han regalado nada y no me lo tienen por qué regalar, como no deberían regalárselo a un hombre. Debería ser igualdad de oportunidades y si usted es mejor que el hombre, usted tiene derecho a quedarse con el cargo. Lo que no está bien es que usted se queda con el cargo y le pagan menos. Eso está muy mal hecho y eso pasa en nuestro país y en muchos países de la región, sin lugar a dudas. Ahora bien, antes de hablar de qué me imagino para las mujeres, quiero contarles una anécdota personal. Y es que cuando yo llegué a la dirección de Semana, habían pasado 40 años y Semana era uno de los medios, sin lugar a dudas, con más historia y más importantes de Colombia. Siempre la había dirigido un hombre. Siempre era la primera vez que una mujer podía ser la directora. Y estoy convencida de que hubo allí en Semana mejores periodistas mujeres que yo, más preparadas, más valientes, mucho más. Pero yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad. Y cuando llegué, fue la debacle y me empezaron a atacar y nadie daba un peso por mí, ni por lo que yo iba a hacer ahí. El primer día que me reuní con la redacción, en medio de toda esta tormenta, les dije, yo voy a ser un soldado, eso es lo que voy a hacer. Y lo cumplí durante los 4 años que fui la directora. ¿Y qué pasó en Semana? Puede que hayamos tenido desaciertos, también muchos aciertos. Pero ¿saben qué pasó? Nos volvimos número 1 en Colombia. Pero eso no es porque yo era mujer, sino porque trajimos a la mejor redacción, porque trabajamos, porque fuimos berracos, porque fuimos valientes, porque no nos dio miedo, porque hicimos lo que tocaba y no lo que de pronto nos convenía para estar bien aquí o allá, o para que nos miraran con mejores ojos. Dicho todo esto, pienso que es claro que a las mujeres hay que darles primero formación, hay que formarlas, hay que darles posibilidades reales de educación, porque no podemos competir con los hombres mejor preparados y nosotras menos preparadas, por ejemplo. Hay que valorizar el talento de las mujeres. Si nosotros con este proyecto ciudadano llegáramos, yo he pensado qué bueno sería tener una ministra de Hacienda. ¿Por qué no ha habido una ministra de Hacienda? ¿No hay mujeres capaces de ser ministras de Hacienda en Colombia o sí? Estoy segura de que sí, hay muchas y sin embargo no ha habido. Ha habido una sola ministra de Defensa. ¿Por qué? Porque tenemos de alguna manera esa tara de que solo los hombres pueden estar en los cargos definitivos. Y Colombia ha hecho un clic y Colombia ya cree que una mujer puede llegar al principal o más importante cargo como gobernante en Colombia. Oportunidades,
seguridad también para las mujeres. Vayan y miren en la Fiscalía, esto tiene muchas aristas, miren en la Fiscalía cuántas demandas de alimentos hay, es una barbaridad. ¿Por qué los hombres no responden? ¿Qué pasa con esas demandas? ¿Por qué no cumplen? ¿Por qué estamos hablando y hablando y hablando de mujeres cabeza de hogar y los hombres? Un señor puede aburrirse de una señora, pero no de los hijos. Y todas estas cosas tienen que ver con una forma distinta de mirar el país, de mirar nuestra realidad y de mirar la capacidad de las mujeres. Y para terminar, que me alargué, simplemente sé que las primeras que tenemos que estar convencidas de lo que somos, de las capacidades que tenemos, somos nosotras mismas. Nunca en la vida me he sentido inferior a un hombre. Y reconozco que hay hombres mejores que yo, pero también hay peores. Pero reconozco mis capacidades, sé hasta dónde soy capaz de llegar, sé que con trabajo, con esfuerzo, con disciplina, con talento, uno puede lograr todos los sueños que se proponga. Vicky, hablemos de empleo. ¿Cómo hacemos para que en el país haya oportunidades de empleo digno para más personas, más teniendo en cuenta pues la amplia informalidad que hay en el país que supera el 50%? ¿Qué hacer para mejorar esa situación? Sentido común. Sentido común. Lo primero que usted no puede hacer es marchitar la empresa. Usted tiene que trabajar con los empresarios, tiene que sentarse, hacer equipo con los empresarios, armar un plan con los empresarios que son los que al final generan el empleo. Nosotros no podemos seguir con un gasto público disparado donde la burocracia es la que está jalonando prácticamente, o uno de los mayores jalonadores del crecimiento mediocre que tenemos en el país, que es del 1.7%, por lo menos el año pasado, y el año antepasado fue todavía peor. Entonces, tenemos que trabajar en esos planes con el empresariado, tiene que haber incentivos para quienes creen más y mejor empleo, sin lugar a dudas, pero también tenemos que entender que tenemos que fortalecer los oficios, y eso me parece que va a ser clave. Mire, casi que a uno le enseñan desde chiquito que uno tiene que ser o ingeniero o abogado, casi nunca periodista. A mí nunca me decían que tenía que llegar a ser periodista. Casi que era subversivo en la casa decir que uno quería ser periodista. Pero tenemos que entender que hoy hay inteligencia artificial y que hay otros oficios, por ejemplo, que se necesitan enfermeros. ¿Quién lo va a creer? Pero sí se necesitan. Estamos en déficit de enfermeros, pero muchos quieren ser médicos. No está mal querer ser médico, pero también tenemos que fortalecer esos otros oficios. Alguien me decía ayer, el oficio del plomero debería ser uno de los mejores pagos del mundo, y tiene razón, de tal suerte que cuando a usted se le dañe se requiera un plomero, la tubería o la cañería, como la quieran llamar, usted debería llamar a ese plomero y poderle pagar excelentemente bien y que esté regido por la ley. Entonces hay que cambiar un poco la mentalidad, entender también que el ser técnico no es malo, el ser técnico es bueno. Hay países como Alemania donde ser técnico te pagan prácticamente igual a ser un profesional, no hay esa discriminación. El que es técnico sabe puntualmente hacer algo y eso lo podemos promover en Colombia. Dicho esto, trabajar mucho con los jóvenes. A mí me importa mucho el tema del primer empleo para los muchachos. Yo trabajé toda la universidad. El primer año trabajé gratis como periodista y no era todavía una periodista graduada. Y sin embargo trabajaba en un medio en Telepacífico gratis y mientras tanto daba unas clases de religión por allá para ganarme 40.000 pesos mensuales. Esa es la verdad. Pero cuando yo me gradué, primero, al primer año de estar en periodismo ya me empezaron a pagar. Ya dejé las clases de religión. Y cuando cumplí mis 5 años de universidad, pues yo tenía una ventaja inmensa, inmensa sobre muchos de mis compañeros, porque tenía la formación académica y por el otro lado la formación en la vida real. Entonces sí habría que trabajar mucho con eso y volver a fortalecer. Cuando yo era chiquita también valía mucho ser normalista, por ejemplo, salir del colegio sabiendo algo que le sirviera para el sustento. Esto pues requiere una reforma educativa, requiere muchas cosas, un gran esfuerzo nacional, pero el clic se puede hacer y se puede trabajar inmensamente en poder formalizar el empleo.
de muchas maneras. Solo se necesita voluntad y trabajar con los empresarios y acabar con un montón de burocracia que lo que hace es gastarse la plata pública. Ya que usted menciona el tema de educación, hablemos de educación. En Colombia tiene una tasa de cobertura de educación superior baja si nos comparamos con el promedio de la OCDE, incluso con países de la región. ¿Cómo hacer para que haya mayor acceso de jóvenes, sobre todo de jóvenes con barreras económicas, a la educación superior, y cuál cree que debería ser el rol del ICETEX? Ese es el gran secreto de un futuro para este país, y es que los muchachos tengan la oportunidad de estudiar, de prepararse. No nos podemos equivocar, hay muchas otras cosas que también son importantes, pero el tema de la educación es lo que nos va a permitir competir en la región, ser los mejores de la región, estar en los mejores niveles en la región. A mí me parece que en este tema de las campañas, pues lo que acaba de ocurrir es más que claro, y es que en la campaña este gobierno les promete a los muchachos que va a condonarles las deudas del ICETEX. ¿Aquí alguien estudia con ICETEX? Tú me vas a entender lo que yo te estoy diciendo. Ahí sí me tocó pararme. Me vas a entender lo que yo te estoy diciendo, porque es clarísimo que si tú no tuvieras esa oportunidad del ICETEX, no podrías estar acá. Es tu gran oportunidad para salir adelante en la vida. Lo que ocurrió en la anterior campaña es que les dijeron, les vamos a condonar las deudas, pero no lo hicieron. Y no solo eso, marchitaron el ICETEX, disminuyeron la cantidad de créditos, acabaron con los subsidios a las tasas de interés, y eso, de verdad que a todas las universidades que he ido, he tenido la oportunidad de preguntarles a los muchachos. Y los muchachos, es muy triste porque le cuentan a uno las conversaciones con sus papás, conversaciones de, tal vez no puedo seguir estudiando. Y están los papás que hacen ese esfuerzo inmenso, grandísimo, para sigue adelante, hacemos lo que sea. Si tú hoy te quedas sin esa ayuda del ICETEX, ¿puedes seguir en la universidad? No puedes seguir. Entonces, eso responde con sentido común lo que se necesita: más y más créditos, más y más becas, más y más oportunidades, que los mejores también tengan grandes incentivos para seguirse formando y seguir progresando en materia educativa. Y ese primer trabajo, ojalá se les quede hoy aquí en la cabeza esta idea, y es que necesitamos que los muchachos puedan acceder al primer trabajo. Los jóvenes salen y claro, es un súper profesional, se graduó con honores, pero no tiene experiencia. Tiene una práctica que en teoría sirve para el requisito de la universidad, pero a veces o difícilmente o generalmente no sirve como experiencia. Necesitamos que los muchachos puedan tener ese primer empleo. Yo tengo 2 hermanos chiquitos, los 2 son psicólogos, y a los dos se llevan 2 años entre ellos. Y cuando salieron de la universidad, ¿saben cuánto se tardaron en conseguirse un primer empleo? 2 años. Y mandaban hojas de vida, iban a entrevistas, y eso deprime, eso pone triste. ¿Para qué estudiaste tanto tiempo si no te dan una oportunidad rápida de empleo? Entonces, quisiera hacer mucho énfasis en eso. Mucha oportunidad de estudiar, muchas becas, muchos créditos y primer empleo para los muchachos. Hablemos de organización territorial y descentralización, porque además está en curso una discusión acerca de las competencias que deberían tener los municipios y departamentos en el país, ya que se aprobó recientemente una reforma al Sistema General de Participaciones. Eso nos lleva a pensar en cómo deberían ser los municipios y departamentos del futuro de Colombia. ¿Cómo se los imagina? Mire, lo primero que me imagino es un gobierno central trabajando con los departamentos y los municipios. Lo que estamos viendo ahora es dramático. Un gobierno central desinteresado completamente por las regiones, donde no hay dirigentes que estén apegados a ese proyecto político del gobierno central. Eso es lo primero que no debe suceder. Un presidente o una presidenta debe gobernar para todos, en realidad para todos. Hay unas cosas transversales.
que necesita el país. Entonces vamos al recorte del gasto público, a que hay que bajar los impuestos, que hay que recuperar la seguridad, la fuerza pública, recuperar el sistema de salud, oportunidades para todos, más educación, más becas. Todo eso es transversal. Pero cuando usted va a cada región, yo llevo 33 años recorriendo Colombia y estoy volviéndola a recorrer ahora con otra mirada, ¿verdad? Y yo me quedo sorprendida que en cada región hay unas necesidades específicas. Entonces tienes desde aquí lo más grave es la inseguridad ciudadana, pero en el otro lado es el tema de la minería, en el otro lado son los grupos criminales y alrededor de todo eso también una industria que podría ser floreciente si tuviera una ayuda nacional y no la tiene, si tuviera la mirada nacional y no la tiene. Entonces eso yo creo que es lo primero que puede impulsar las regiones. Por lo demás, lo de la independencia, pues eso no lo decide un gobierno solamente. Hay que dar una discusión democrática sobre el tema porque hay que ver qué pasa con las regiones más pobres y es si esas regiones son independientes, ¿cómo van a subsistir? Hay que volverlas sostenibles, hay que tener innovación, hay que tener tecnología, hay que tener un montón de cosas que algunas regiones hoy no tienen. Entonces es una discusión que está en ciernes, no es que tenga nada contra la independencia, especialmente económica de las regiones, pero no podemos tampoco dejar desprotegidas otras regiones que de verdad necesitan de la ayuda de un gobierno central y del presupuesto de toda la nación. Hablemos ahora del sector salud. El sistema de salud está en crisis financiera y de confianza por parte de los ciudadanos. El sistema tiene una deuda de más de 20 billones con hospitales, clínicas y además las quejas de los pacientes que no reciben sus medicamentos, sus tratamientos en la Supersalud pues han crecido de manera significativa. ¿Qué políticas propone para mantener la cobertura, hacer un sistema de salud sostenible y mejorar la calidad en la atención? Tal vez cuando uno es tan joven como ustedes, le puede costar más tener sensibilidad en torno a lo que significa perder el sistema de salud. Pero estoy segura de que ustedes en sus casas ya han escuchado lo que eso puede significar en la abuelita, en el papá, en la mamá, en el tío, en los más grandes en la casa. Y lo que tenemos hoy, aparte de esa deuda billonaria que cada vez se va volviendo como impagable, es un sistema que, hay que reconocerlo, traía problemas, sí. ¿Tenía corrupción desde antes? Sí. ¿Este gobierno acabó con la corrupción en el sistema de salud? No. De hecho, hay altos funcionarios de este gobierno señalados hoy por estar supuestamente robándose la plata de la salud y no les pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué hicieron en este gobierno? Llevaron a un colapso. No es que en algunas EPS no robaran, sí robaban, o en algunas IPS también. Incluso pacientes han defraudado al sistema y agentes del Estado y politiqueros que han hecho sus campañas a costillas de la plata de la salud o que sencillamente están millonarios. ¿Qué es lo que yo veo y en lo que estamos trabajando? Con un equipo de expertos en el tema. Pongámosle sentido común, responsabilidad. La salud, el sistema de salud no se puede manejar tras una ideología. No puede haber ideologización para manejar el tema de la salud en Colombia porque la vida no tiene un color político ni tampoco tiene precio y estamos en la obligación, un Estado está en la obligación de garantizar que todos los colombianos tengan una atención digna cuando están enfermos, ¿verdad? Simplemente hoy vamos en qué, porque tenemos que ver qué nos van a entregar, si este proyecto político tiene éxito, ¿qué va a entregar este gobierno? Va a ser mucho peor el diagnóstico que lo que tenemos hoy. Entonces, primero, que los que ayuden a resolver sean los expertos, los técnicos, hay que volver a los técnicos. El Ministerio de Salud echaron a los técnicos, hay que traerlos otra vez, a los que saben, los médicos, todo el personal médico, los pacientes, todos tienen que participar y claro que tiene que ser un sistema mixto donde haya unas empresas prósperas pero no ladronas. Esa es una realidad, hay que tener unos controles reales y enfrentarnos a que no podemos seguir con un sistema de las EPS. Si son ladronas, entonces no importa que estén ahí, pero que nos atiendan, no. Eso se tiene que acabar. Y ponerle al asunto sentido común y tratar de sacar adelante, obviamente, reconstruir
sobre lo destruido, porque han destruido un sistema que necesitaba mayor cobertura y mejor atención en el Chocó, en Amazonas, en La Guajira, pero que ahora tiene esos problemas también en Bogotá, también en Pereira, también en Medellín. Y acabo con una anécdota muy pequeña. Esto es algo que le interesa desde el más humilde hasta el más adinerado, que haya un buen sistema de salud. Porque usted puede tener mucha plata, le da un infarto, no lo reciben, no lo atienden urgentemente y se muere, igual que el que es de estrato 1. Esa es la realidad. ¿Cuál es la diferencia? Que el de estrato alto puede por lo menos hoy comprar las medicinas, a menos de que ya esté agotada y no la estén trayendo, ¿verdad? Los estratos más desfavorecidos no tienen cómo. Yo fui a la Universidad de Manizales. Cuando salí, iba en el carro y de pronto oí un grito. Vicky, Vicky, Vicky. Miré, era una mujer, abrí la puerta del carro y ella se me lanzó de verdad llorando. Venía de Supía, Caldas, en una moto. Y lo único que ella quería era que yo le oyera su historia, porque ella sabía que yo pues no podía solucionarle inmediatamente el problema más allá de visibilizarlo, para ver qué lográbamos solucionar. Y ella me contó que llevaban 6 meses sin darle las medicinas a sus papás, la mamá con un Alzheimer y su papá con 1000 problemas cardíacos y de todo tipo. Y ella, una usuaria o sus papás usuarios de la nueva EPS, me decía, hace 6 meses no nos pasaba eso. Hasta hace 6 meses nos daban la droga. O sea que todo sí lo empeoraron, todo fue intencional y creo que tenemos que tener también eso muy claro. Apoderarse de la salud de los colombianos es una forma de dominarlos, como apoderarse de las pensiones, como apoderarse de la energía. Todo eso hace parte de un plan, es deliberado. Por eso es que la izquierda en toda la región actúa de la misma manera. Por eso necesitan dominación y eso es lo que aquí en Colombia también están buscando. Que usted señala permanentemente prácticas corruptas, dice que tiene las manos limpias, a diferencia, digamos, de la clase política tradicional, pero le toca jugar con las mismas reglas de juego en la campaña. Una vez superada esa fase, hipotéticamente, ¿cómo modificar el sistema electoral para transformar esas prácticas indeseables? Sabes que es algo en lo que he pensado mucho, porque hay mucha hipocresía en las normas electorales. Entonces, ahorita estamos dizque en precampaña, todo el mundo hace cositas y entonces no hay campaña. Hay que destapar las cartas, hay que mirar hasta dónde Colombia necesita destapar las cartas y acabar con la hipocresía. Porque, por ejemplo, este tema de la financiación, ¿qué ha pasado? Nosotros ya tuvimos un presidente elegido con plata del cartel de Cali y gobernó 4 años, no se fue, Ernesto Samper. Tuvimos un presidente que se reeligió con plata de la multinacional de los sobornos, que es Odebrecht, y es Juan Manuel Santos. Y eso ocurrió, no lo digo yo, lo dice la Fiscalía, lo dicen las pruebas, yo como periodista lo investigué. En esa campaña, no solo Santos, la campaña de Santos recibió plata de Odebrecht, también recibió Oscar Iván Zuluaga, que cuando como periodista lo entrevistaba en la campaña del 2022, decía, el que recibió fue Santos, yo soy honesto, yo… Mentira, también estaba untado de esa porquería. Y hoy tenemos un gobierno seriamente cuestionado, también como periodista trabajé en esos temas, y recibió plata según su hijo, según Nicolás Petro, por debajo de la mesa. No 1 millón, ni 5 millones, ni 10 millones. Muchos millones, miles de millones de pesos. Entonces tenemos que acabar primeramente con la hipocresía, entender cómo funcionan los sistemas electorales y destapar las cartas. Yo creo que si empezáramos por ahí y dejáramos esa hipocresía en los partidos y los políticos y demás, tendríamos un sistema electoral más limpio, sin lugar a dudas. No quiero terminar sin decirle que tenemos que cuidar las elecciones. Aquí nos pueden salir mañana, así como ayer, el presidente de la República se pasó por encima una decisión judicial. ¿A ustedes les parece eso grave o no? Muy grave. Se saltó
una decisión, un fallo judicial, y simplemente le cambió el nombre al programa ese que hizo y dijo que era una locución cuando todos sabemos que no era, con el mismo mecanismo del Consejo de Ministros, con tal de burlarse de la ley. Aquí tenemos que cuidar las elecciones porque mañana nos salen con el cuento de que no hay elecciones o porque está muy alterado el orden público o porque hay una carestía económica inmensa, porque no hay garantías. Ojo muchachos, porque eso en Colombia nos puede pasar y no lo podemos permitir, porque estaríamos entregando nuestra democracia, nuestra libertad, el orden y la institucionalidad. Y podemos pensar distinto, pero lo que no nos puede pasar es que perdamos eso que nos ha costado años de años. El desarrollo y la economía del país dependen también de la relación con los socios comerciales, con otros países, con los vecinos. ¿Cuáles deberían ser los principios que rigen la política exterior de Colombia y cuál debería ser la postura de Colombia frente a gobiernos como por ejemplo el del presidente Trump? Me voy a detener ahí. Uno puede tener diferencias con el presidente Donald Trump. Creo que aquí muchos tenemos algunas diferencias. Sin embargo, yo creo que Colombia no puede abandonar su relación bipartidista e histórica con los Estados Unidos. Ha sido nuestro principal socio, ha sido nuestro principal aliado y de este atolladero no creo que podamos salir si no tenemos de alguna manera una ayuda del gobierno de los Estados Unidos. Los necesitamos para la lucha antinarcóticos, para recuperar la fuerza pública, para recuperar la inteligencia, para reentrenar a nuestros hombres de la fuerza pública, que hoy tienen un desafío inmenso. La Defensoría del Pueblo dice que los grupos criminales ya están en más del 70% de los municipios de Colombia y mucho me temo que el diagnóstico va a ser peor el 7 de agosto del 2026. Entonces vamos a necesitar mucha ayuda. Y no es peleando a las 3 de la mañana con Donald Trump que vamos a solucionar nuestros problemas. Suficientes problemas tenemos nosotros para ponernos a pelear con Estados Unidos. Eso no puede pasar. Tenemos que velar por tener buenas relaciones con los países, especialmente las democracias, cómo no, y entender que nos tenemos que preocupar por el nuestro que tiene tantos problemas. Recuperemos el comercio, busquemos mejores mercados, busquemos mejores negocios, empoderemos a nuestras empresas, a nuestros empresarios, a nuestros exportadores. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué ganamos peleando con Trump? Cerrarnos un mercado inmenso y unas puertas inmensas que pueden servir para los colombianos, para todos. Estamos a puertas de que nos desertifiquen y si eso pasa va a ser muy grave. Bueno, y si miramos al vecindario, ¿cuál debería ser la posición? Igualmente pragmática o cómo tener una mirada respecto específicamente al caso venezolano que tiene pues profundamente dividida la región y que además ha generado pues un impacto grandísimo en términos migratorios. Ahí cuál debería Ahí ser sí me la da posición? urticaria. Porque yo creo que uno, si es demócrata, uno no puede aceptar un dictador. No lo puede aceptar. No. Ese señor es un dictador y se robó las elecciones, ¿sí o no? Sí. El que ganó las elecciones fue otro y él se las robó y se quedó en el poder y ha sometido a su pueblo y los tiene sufriendo y aguantando hambre y sometidos y en la cárcel. Eso, uno no puede ser cómplice de eso. Ahora bien, yo creo que la frontera no se puede cerrar. Creo que los negocios se tienen que mantener. Esa es la gran diferencia. Porque ¿qué nos ganamos poniendo a aguantar hambre a toda la gente colombiana de nuestra frontera e incluso a los que están al otro lado? No creo que eso sea humanitario, ni sea inteligente, ni sea una buena estrategia. Entonces uno sí puede tener una distancia clara con un dictador como lo es Maduro, que ha sometido a su pueblo, que lo ha hecho sufrir, que ha cometido delitos de lesa humanidad, que es buscado en Estados Unidos por narcotráfico, que su cabeza tiene precio. Es que es una vergüenza uno ser amigo de un personaje así. Eso no se puede. Pero los negocios hay que mantenerlos porque no podemos poner a los colombianos a aguantar hambre. Esa posición es interesante porque varias personas la han planteado como separar un poco la diplomacia del comercio. ¿Hasta qué punto se puede llegar a ello, ¿no? Como voltear la mirada frente a graves violaciones o denuncias por violaciones de derechos humanos, donde realmente uno traza
traza la línea o es capaz de negociar con alguien que considera un criminal. Es que no es negociar con Maduro, no es sentarse con él, no es visitarlo, no es decirle, a ver, hoy estamos en una situación vergonzosa y es que Maduro dice que Petro es su consejero. Eso no puede pasar, eso no nos puede pasar a nosotros, es una vergüenza. Con sinceridad es una vergüenza. Pero uno sí puede ser profesional, uno no tiene que estar agrediendo a ese señor, pero tiene que tener una posición firme y clara. Aquí tenemos que recuperar la autoridad legítima del Estado, la fuerza legítima del Estado, y tenemos que entender que Maduro es un enemigo. Lo que ha pasado en el Catatumbo no es gratis. Él está ahí, él es el jefe del ELN, realmente, y nos hace muchísimo daño. Y todo lo que hay detrás son negocios de narcotráfico y de poder del territorio. Entonces, con él no podríamos sentarnos a negociar, ni ir a visitarlo en visita de Estado, ni mandar… Bueno, en este gobierno han mandado hasta la primera dama. Eso es incomprensible, inaceptable y a mi juicio deleznable. Uno sí puede separar siendo decente y siendo mesurado, pero siendo firme. Vicky, volvamos a la dinámica electoral. ¿Con qué personas o qué partidos estaría dispuesta a hacer alianzas políticas de cara al 2026? ¿Me deja hacer una dinámica con los muchachos? Por supuesto. Bueno, entonces, ahí sí me paro. Y me bajo. Párense, por favor. Párense. Listo. Siéntense. Pero vuélvanse a parar. Párense. Ayúdenme, ya les explico por qué. Y siéntense. Listo, hasta ahí los voy a dejar. Cuando ustedes ya van en la segunda parada, usted dice, estoy mamado. Pues así estamos en Colombia. Entonces yo les pregunto, ¿están mamados o no? ¿Sí o no? Pero no los oigo, ¿sí o no? Eso. Me empezaron a ayudar. Gracias. Pues les voy a decir una cosa. Yo estoy mamada también como ustedes y por eso me metí a esto. No porque quisiera hacer una cosa diferente en mi vida. Yo quería morirme siendo periodista. Y ojalá me muera siendo periodista. Eso es lo que quiero. Pero hoy estoy aquí para servirle a Colombia. Y como estamos mamados y como somos ciudadanos que estamos mamados, pues hoy estamos con los ciudadanos. Porque ustedes creen, uno en la calle le dicen, únanse, por favor, únanse. Pero cuando uno empieza a investigar, quieren que uno se una con los decentes, no con los torcidos, no con los corruptos, no con los politiqueros, y ahí la lista se va haciendo más chiquita. Entonces, ¿hay que unirse o no hay que unirse? ¿Sí? Me dañaron la dinámica. Creo que solamente uno se puede unir en un momento dado. Hoy voy sola con los ciudadanos. En esa carrera es que estoy escuchando, oyendo, entendiendo qué es lo que necesita la gente, qué quieren. La gente no está pensando en izquierda, en derecha, en petrismo, en antipetrismo, en uribismo, en antiuribismo. Están pensando, soluciónenme los problemas, cúmplanme, educación, vivienda, salud. Eso es lo que quiere la gente. Créditos para un emprendimiento, eso es lo que necesita la gente. Entonces, hoy estoy con la gente en la calle. Yo no tengo partido, no tengo una estructura política, no estoy buscando un aval de un partido, que sería lo más fácil y yo creo que algunos me lo darían. Sí, estoy segura. Les encantaría, ¿no? Pero en eso no estoy. Vamos a ver qué va pasando más adelante, pero yo les confieso hoy que más allá de cualquier cosa, yo no tengo un interés personal. Yo quiero que Colombia salga adelante, que se libere, que no quede presa de este proyecto político destructivo. Eso es lo que más deseo y por eso estoy aquí. Vamos a ver qué va pasando más adelante. Pero cuando uno hace esta dinámica, le dicen, no se una con corruptos, no se una con los partidos, siga sola, vamos los ciudadanos, vamos a ver qué va pasando. Vamos a ver cómo va evolucionando este tema. ¿Les gustó la dinámica? No mucho, ¿no? En esa dinámica electoral, pues uno de los temas que más preocupa, y usted siendo periodista pues lo conoce también muy bien, es el tema de la desinformación y la polarización. Y todo pasa, digamos, por el uso de la información a través de diferentes mecanismos. ¿Cuál sería un compromiso que usted asumiría como parte de su campaña para evitar precisamente la polarización y la desinformación? A ver,
¿cómo hago para no prometer una cosa que no voy a cumplir? Lo primero es que un politiquero, ¿qué le diría a esa respuesta? ¿Qué le diría a esa pregunta? Le diría, me comprometo a nunca, jamás insultar a nadie. No, yo no le voy a prometer nada de eso. Yo lo único que le puedo prometer es que yo soy decente de base y que no voy a hacer nada torcido para ganarme un rédito. Nada, absolutamente nada. Eso es lo único que le puedo prometer, porque no puedo prometerle por los demás. No lo puedo hacer. Ahora, sí es, yo que vengo de otro lado, sí puedo decirles que es un sistema asqueroso. Gente buena hay, pero el sistema es asqueroso, lleno de mentiras, intereses, plata por todos lados, es impresionante. Campañas de desprestigio, las bodegas. A mí me da hasta risa cuando veo peleando unas bodegas contra otras y a sus líderes echándose agua sucia el uno al otro, pero si son víctimas de su propio invento, de alguna manera. Hay bodegas, hay gente paga a sueldo. Ayer me di cuenta, por ejemplo, que están expandiendo en todas las redes unos formatos como si fuera el periódico El Tiempo en digital, y dicen cosas como, por ejemplo, que yo estoy estafando a la gente porque yo estoy diciendo cómo volverse millonario en 3 minutos. Y es mentira, pero ¿cuántos no habrá pensando que yo he hecho eso? O por ejemplo, otra, dice que me demandó el Banco de la República. Sí, y yo digo, miércoles, ¿qué hace uno? Porque es como un leviatán, ¿no? Esa vaina de las redes es una berraquera, pero a la vez es un monstruo. Y yo pues puse mi trinito con solo 8 millones de seguidores, no más. ¿Y qué más puedo hacer? ¿Hacer lo mismo? ¿Contratar un montón de gente para que entonces le haga eso al que me lo está haciendo a mí? Es una decisión de decencia, y por eso yo sí te puedo decir que yo me comprometo con seguir siendo decente, lo que he sido siempre. Vamos a iniciar ahora escuchando las preguntas de algunos estudiantes y profesores. La primera pregunta la hace Jairo Rendón, director del Observatorio Financiero Rural. Prende el micrófono, por favor. Primero un par de segundos. ¿Ya? Sí. Sí, perfecto. Vicky, usted ha planteado la intención de reducir el gasto público. Recientemente, pues, algunos gobernantes se eligieron con esa promesa y han generado cambios abruptos en sus países. Muchas personas están preocupadas de qué puede pasar acá. En ese contexto, ¿cómo su gobierno plantea atacar problemas como el riesgo del cambio climático o la inseguridad en el campo, problemas que incrementan las tasas de interés, incrementan el costo de los seguros, reducen la inversión, todo esto sin incrementar la carga fiscal o sin reducir los recursos limitados a los cuales hoy en día acceden los productores? Me parece muy importante esa pregunta. No te muevas de ahí, que te quiero hacer una contrapregunta y ya te contesto eso. Y es, ¿tú en tu casa te gastas más de lo que te ganas? No. Exacto. Entonces, gracias. Empiezo por ahí. Es que no podemos seguir en ese camino. El déficit, la deuda, nos hace inviables. Perdemos la calificación, somos una economía que está en declive y estamos en serios problemas. Entonces, sí o sí nos va a tocar apretarnos el cinturón. Cuando uno se da cuenta, ¿ya vieron hoy las preguntas de la consulta populista? ¿Sí? En esas preguntas dicen un montón de cosas, que las empresas tienen que formalizar a los trabajadores, todo eso, que es lo que deseamos. Todas las preguntas están chequeadas, sí. Eso es lo que queremos todos, pero este es el momento para hacerlo. Las empresas están en esa capacidad. El Banco de la República dijo que perderíamos 500.000 empleos si eso se hace. Pero el gobierno no empieza por el mismo gobierno, y es en los ministerios. El 96% de la contratación es por contrato. Es increíble. ¿Por qué no empiezan a normalizar a la gente, a legalizarla? Porque saben que esa burocracia es una mina de oro, porque la utilizan políticamente, porque la utilizan para una campaña hacia el 26. Entonces no hay que tenerle miedo a gastar mejor la plata, a ahorrar, a entender que si nosotros apretamos el cinturón,
vamos a poder invertir en lo social mucho más, sin lugar a dudas, y vamos a hacer una economía más próspera. Eso no puede ser solo. Y quiero complementarlo con lo que nosotros hemos propuesto y en lo que estamos trabajando, que hemos llamado el 10-10-10. ¿Tú has oído hablar del 10-10-10? Bueno, estamos trabajando con el equipo económico en simplificar el sistema tributario. Nosotros no podemos continuar siendo en la OCDE el puesto 38, el último, en sistemas tributarios, o sea, somos ineficientes. Y segundo, teniendo 2 reformas tributarias en promedio en cada gobierno. Necesitamos hacer algo. Y hemos pensado que podemos empezar la discusión hablando de hasta un 10% de impuesto a la renta a las empresas, hasta un 10% de impuesto de renta a las personas y un IVA que se vuelva un impuesto al consumo de hasta el 10%, donde se acaban las exenciones y tal vez hay unos incentivos, no se aumenta la base gravable y no se les pone impuesto a los alimentos que hoy no lo tienen. Si nosotros lográramos eso, el equipo económico me dice, mire, podemos lograr hasta un 135% más de recaudo. Ojalá pudiéramos empezar esa discusión y llegar a un punto de equilibrio, de consenso, en donde sí se puede hacer una transformación. Paraguay lo ha hecho y otros países lo han hecho de manera exitosa. Estonia está muy lejos, pero Paraguay es el más cercano que tenemos como ejemplo. Entonces te diría que esto requiere de una conciencia, partiendo del sentido común. No podemos gastar más de lo que tenemos. Tenemos unas necesidades, hay que repartir mejor el dinero, no podemos estar gastándonos la plata pública, despilfarrándola. Es que aquí tenemos ejemplos colosales como los plumones de Francia, de ganso, ¿verdad? O la gasolina de avión, el combustible de avión, de helicóptero, también para ir y venir a la casa de descanso. O sea, no, hay que racionalizar la plata de los colombianos. No se puede gastar más así. No se la pueden gastar más así y eso es urgente hacerlo. Ahí nos va a alcanzar la plata para el campo, para más seguridad, para hacer muchas cosas más, sin lugar a dudas. Pero si no recortamos, ¿de dónde vamos a sacar? Vamos a tener un déficit peor cada día, una deuda peor cada día, nos volvemos inviables económicamente, perdemos la calificación, no tenemos con qué pagar la deuda y ahora nos quieren cobrar los impuestos del 26 adelantados. Una estrategia muy evidente de que quieren gastarse la plata en campaña. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a Jairo. Ahora vamos a escuchar la pregunta de Braulio Rodríguez, director del Consultorio Contable. Muchas gracias, Vicky. Muy buenas tardes para todos. Hablando precisamente de Colombia 2050 y de esa propuesta del país, hay una población muy particular que es la economía silver. ¿Qué propones para poder apoyar esa economía silver y alrededor la economía del cuidado de esta población? ¿Qué propuestas habría en tu gobierno para que esta población siga siendo productiva y no se convierta de pronto en una carga para el Estado? Mire, cada tema en particular, estamos a un año de las elecciones, cada tema en particular se está trabajando. No te puedo decir hoy, y te lo digo con sinceridad porque me gusta hablar con la claridad que deben tener estos temas, y es la economía silver en particular. No te puedo decir, vamos a hacer un incentivo. No, hoy no te lo puedo decir. Lo estamos estudiando y lo estamos trabajando. Lo que sí te puedo decir es que los diferentes sectores, si hay un gobierno o si hay un candidato o una candidata que de verdad se siente a hablar con los diferentes sectores, va a ir encontrando cada propuesta con una lógica, con un sentido común, no por inventarse cosas. A veces los gobernantes lo que hacen es creer que se las saben todas y hacen unas propuestas de gobierno que son gordísimas, importantísimas, elaboradísimas, y al final llegan al gobierno y no las cumplen. El otro día me pasó, y te lo quiero contar con toda la honestidad del caso. Llegué a un lugar donde íbamos a hablar de créditos blandos, de economía, de microempresas, de MIPYMES y esto, y alguien se paró entre el público y me dijo, ¿qué va a hacer con los niños autistas? ¿Cuál es su propuesta? Y yo también con toda franqueza le dije, déjeme su número y vamos
a empezar a ver qué podemos hacer. Entonces, lo que te podría decir hoy es que muchos sectores tienen que tener una respuesta, eso es verdad. Hay que meterle a esto mucho sentido común, y no estoy con las puertas cerradas a que no podemos escuchar, a que no hay que mirar. No, lo vamos a estudiar y, profe, déjeme su teléfono. Sí, eso te iba a decir, ya todo tu número. Muchísimas gracias. Por lo menos ya quedamos conectados. Sí, porque ¿sabe una cosa, profe? Un politiquero le sale con un discurso el berraco aquí. ¿Para qué me pongo a hacer eso? Más bien usted, que tiene esa preocupación, le agradezco inmensamente que usted me pueda dar luces sobre ese tema. Y si usted me permite un segundito, deme algunas de una vez para que los muchachos no se queden así. Por favor. Este es un tema bien interesante. Todos sabemos que el nivel de natalidad, muchos de acá seguramente estos jóvenes, su futuro no es tener familia. Sí, van a un centro comercial, se sientan ustedes. Antiguamente, hace 10 años, yo me sentaba y veía la pareja, un niño pequeño, 2 niños. Hoy en día es una pareja con su gatico y su perro. ¿Qué va a pasar con estas personas que se pensionan a los 57, a los 62 años, que son productivos? ¿Sí? Y siguen siendo productivos. Desde el gobierno debe haber una política pública, primero para seguirlos capacitando. Y tiene que haber una economía de la salud para ellos y del cuidado para ellos. Hay gente que no se pensiona, pero son productivos. Tienen en su mente hacer negocios. El gobierno debería estar muy preocupado al respecto. La natalidad, las universidades somos víctimas hoy en día que no hay estudiantes, pero no es de Colombia, es del mundo. Entonces, en el 2050 se podrán imaginar que todos ustedes van a estar como yo. ¿Sí? Así, como dirían en mi pueblo, pelo de burra, así, todo bien canosito, son silver. Y yo creo que sí, los candidatos deben tener muy claro que en su gobierno va a tener una población que ya no van a ser los jóvenes, sino que van a estar silver. Y ahí van a tener un potencial porque a veces no se miran de la misma manera. Usted ya se pensionó, nos vamos a la finca a cuidar unos palitos de café que tenemos y dejamos de ser productivos. Y yo creo que hay un potencial, no solamente para el país, para el mundo, en esas personas que se pensionan. Las mujeres se pensionan a los 57 años. Jóvenes. Y son totalmente brillantes, productivas y a veces donde más tienen ese potencial para ofrecer al país. Esa era la pregunta. Y usted me hace reflexionar sobre algo que es importante, y es que en los países más avanzados nunca las canas son un problema. Uno va a Estados Unidos, por ejemplo, y usted encuentra en los almacenes señoras de 60, 65 años, súper activas, que están atendiendo en el lugar, que atienden la caja, y nadie desprecia al viejo. Eso es aquí lo hemos incapacitado, porque aquí de entrada le decimos los viejos tal cosa, las viejas tal cosa, y creo que das en un punto, profe, muy importante, y es que es cierto, una mujer a los 57 años hoy en día es muy joven, uno podría decir que tiene mucha vida por delante, ¿verdad? Entonces sí es cierto, y me parece muy buena esa inquietud. Tal vez eso tenga que ir acompañado de flexibilizar el pensamiento, profe, porque una persona sí puede ser que tenga interés en trabajar medio tiempo, en seguir trabajando medio tiempo. Entonces, tener esa oportunidad de abrir la mente para que esas personas puedan seguir siendo productivas, pero te agradezco inmensamente. Yo aquí ya tomo nota. Claro que sí. Y nos vamos a cruzar el teléfono. Gracias, profe. Gracias, Braulio. Escuchemos ahora a Juliana Suárez, quien es practicante del Instituto de Derechos Humanos y Construcción de Paz. Bueno, buenas tardes, Vicky, del Instituto de Derechos Humanos y Construcción de Paz. ¿Sí se escucha? Por supuesto, queremos hacer una pregunta, un tema muy fundamental, que es la paz. Y es teniendo en consideración este contexto de recrudecimiento de la violencia en regiones pues en conflicto, como lo es el Catatumbo y Chocó, así como la diversificación y fortalecimiento de diversos grupos armados, ¿cuál sería tu aproximación para una política de construcción de paz que tenga en cuenta aspectos sobre todo como la implementación integral del acuerdo de paz con las FARC, la protección y la garantía de los derechos de las víctimas, así como las medidas de protección a los firmantes de paz? Mire, esa es una pregunta muy importante. Es muy importante porque ¿quién no quiere la paz?
¿Hay alguien aquí que pueda levantar la mano diciendo yo no quiero la paz? Nadie, ¿verdad? Todos queremos la paz. El problema es cómo. ¿Cómo queremos esa paz? Yo tengo que decirte que sobre el Acuerdo de La Habana, tengo ya casi 9 años después, o 9 años sí, de haberse firmado, tengo grandes reparos. Porque lo que veo hoy es un montón de… No hablemos de las bases que muchos se han ido otra vez a la criminalidad. Hablemos de los excomandantes, muchos con delitos de lesa humanidad. ¿Qué sociedad puede aprender? ¿Qué le queda a una sociedad, a una juventud que vea a unos excomandantes de un grupo criminal que sí, firmaron la paz, perfecto? ¿Pero qué pasó con sus delitos? ¿Pagaron? La respuesta es no. ¿Dijeron la verdad? Lamentablemente la respuesta también es no. ¿Y repararon a sus víctimas? No. Y aquí les aceptamos que es que eran muy pobres. Aquí les aceptamos eso. A mí no me parece eso ejemplar para una sociedad. Ahora, devolverse tal vez a mirar el Acuerdo de La Habana puede ser un poco estúpido, a mi juicio. Hoy los vemos en el Congreso ganándose 50 millones de pesos, haciendo leyes para ti, para todos, para nosotros, que nunca hemos cometido un delito. ¿Eso puede ser justo? ¿Eso es justicia? Yo tengo una distancia en torno a eso, porque creo que un Estado puede firmar la paz con un grupo criminal, perfecto, listo, con un grupo guerrillero o como tú lo quieras llamar, que tenga un estatus político, pero no puede arrodillar a los colombianos ni puede arrodillar el Estado. Y lo que estamos viendo hoy con la paz total es eso. Entonces aquí nos va a tocar hacer, con los de La Habana pues ya eso está, ¿qué más vamos a hacer? Hay que terminar de cumplir, ¿cierto? Pero ellos deberían también tener una presión para cumplir y no han cumplido. Todavía estamos viendo las víctimas rodar de emisora en emisora, contando que cuando tenían 11 años las violaron, que se las llevaron, que las reclutaron, y siempre se pone en tela de juicio a la víctima y no al victimario, porque al victimario no se le puede decir nada, porque el victimario no es un delincuente, porque el victimario es que firmó la paz. ¿A cambio de qué? ¿De que lo mantengan? ¿De ganarse un sueldazo? ¿De que no pague ni un solo día de cárcel? Esas son las preguntas que nosotros nos deberíamos hacer de manera objetiva. Ahora bien, la paz total tampoco ha funcionado. Y yo sí creo, convencida, que todos los procesos de la paz total se deberían acabar el 7 de agosto del 2026, porque no han servido para absolutamente nada y no es estar en contra de la paz, no es ser guerrerista. ¿Sabes qué es? Es entender que la paz no se logra arrodillando al Estado ante los criminales. Los criminales son miles, pero los colombianos que cumplen la ley somos millones. Entonces aquí tenemos que darle un vuelco. Yo no estoy de acuerdo hoy como se está manejando la política de paz. Un montón de gente con delitos de lesa humanidad encima libres. Mancuso está libre y muchos más están libres. ¿Y qué? ¿De qué ha servido? ¿El ELN? ¿En qué está el ELN? Siguen actuando, siguen apoderándose del territorio. Tienen a Jamundí secuestrado, al Cauca secuestrado, al Chocó secuestrado, al Catatumbo secuestrado, y yo podría seguir haciendo una lista inmensa. Necesitamos que el país esté libre, que los colombianos estén libres, y para eso necesitamos recuperar la fuerza pública, la moral del soldado, del policía, entender lo que significa que ellos den la vida por nosotros, que la expongan todos los días, volver a quererlos. El que cometa un delito, que pague. Pero la institucionalidad no tiene precio. Esa es mi posición. No sé si te gusta mucho, pero hay que llegar a la paz, pero no arrodillados ante los criminales. Eso es imperdonable. Bueno, muchas gracias a Juliana. Ahora vamos a escuchar la pregunta de Arturo Hijuelos, estudiante del Semillero de Economía SUMAC Causay. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Vicky, ¿cómo estás? Es claro que has sido defensora de las propuestas como el IVA hasta el 10% en todos los productos, y con base en eso queremos preguntarte cómo justificarías esta medida ante una población donde más del 50% se percibe pobre, y qué alternativas propones para suplir el déficit fiscal
sin que esto afecte o que la carga sea para las clases medias o bajas, que son las que realmente sostienen gran parte del consumo nacional en este momento? La respuesta, para no repetirme, porque creo que ya hablamos en la primera pregunta, hablamos un poco de eso, simplemente recorte, es urgente, hay que acabar con algunos ministerios y algunas entidades o fusionar algunos ministerios. Para eso me gusta poner el ejemplo del Ministerio del Deporte. Tú sabes que en Estados Unidos no hay Ministerio del Deporte y son los que más medallas olímpicas obtienen. ¿Por qué nosotros necesitamos un Ministerio del Deporte? Tal vez no lo necesitamos. Necesitamos es una política sólida, no una burocracia, no 500 viendo cómo se gastan la plata del deporte, sino que a lo mejor necesitamos es que la plata le llegue al deportista, que le llegue al muchacho que está tratando de salir adelante entrenando el fútbol, que se alimenten bien, que tengan cómo pagar los entrenamientos, que cuando van a ir a los Olímpicos no les toque hacer rifas en el barrio, sino que realmente les llegue ese dinero. Te pongo este ejemplo para decirte que hay que entender que ese gasto, logrando una baja de los impuestos a través de una reforma, un cambio en el sistema tributario, sin lugar a dudas lo que tiene que hacer es que no puede golpear a los más pobres. El que tiene más tendrá que pagar más. Y por eso la palabra clave en lo que hemos llamado el 10-10-10, que no es un IVA del 10%, sino un impuesto al consumo, hasta del 10%. La palabra clave es hasta. Al fin y al cabo hoy, yo creo que los colombianos todos tenemos menos plata en el bolsillo, porque al final estamos pagando impuestos por todo y no nos damos ni cuenta. Y todas las clases sociales, de una u otra manera, tú puedes ser estrato 2, estrato 3, te vas a Zara a comprarte una camiseta y ahí ya estás pagando un impuesto, estás pagando un sobreprecio por ese producto. Y te compras un alimento, por ejemplo, todo este debate alrededor de la comida procesada, por ejemplo. ¿Tú crees realmente que la gente ha dejado de consumir el salchichón cervecero en las tiendas de barrio? No lo ha dejado de consumir, lo está pagando más caro. Esa es una dura realidad. Entonces uno tendría que mirar, y la preocupación tuya es válida, no podemos golpear a los más pobres, estamos de acuerdo. Por eso no se aumenta la base gravable, por eso no se les pone IVA a los productos de la canasta familiar que no lo tienen hoy. Eso sería como básicamente lo que yo te podría decir. Gracias, Vicky. Gracias, Arturo. Invito ahora a Juan Pablo Ardila, estudiante del Semillero de Representación Política, a hacer la siguiente pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Vicky. Teniendo en cuenta, digamos, lo que has revisado sobre tu trayectoria o tu, digamos que trayectoria como periodista y no como política, yo quería preguntar en relación con el Congreso. Entonces, ¿cómo planteas la relación con el legislativo en términos de obtener gobernabilidad en el próximo gobierno en un Congreso que está altamente fragmentado y sin recurrir, digamos, a mermelada u otras prácticas parecidas? Esa pregunta también es fundamental y me la hacen en todas partes. Y te tengo que decir lo siguiente, yo como creo tanto en la rectitud a toda prueba, no creo que se pueda seguir teniendo una relación corrupta y sucia con el Congreso de parte del Ejecutivo. No es solamente ahora, ha pasado en otros gobiernos. Ahora estamos viendo, por ejemplo, el escándalo de la UNGRD. Yo les cuento que yo pude hacer en primicia la primicia de la entrevista de Sneider Pinilla, por ejemplo, o de su jefe en su momento, y era impresionante oírles el relato, cómo activaron una máquina de corrupción para comprar los votos para que pasaran las reformas, y los altos funcionarios del gobierno lo sabían, hoy están libres, hoy están tranquilos, no han pagado por nada, y eso es absurdo. Entonces, yo creo firmemente en que con la rectitud y con la decencia, tú sí puedes tener una relación productiva con el Congreso, siendo el Ejecutivo. No tiene que ser mediado por la corrupción. No pueden seguir comprando los votos de los congresistas. Lo primero que debería pasar es que los partidos en esta oportunidad hagan una depuración de sus listas, que no metan ampones a las listas. Saben que son ampones,
saben que están cuestionados, saben que algunos están aliados con grupos criminales, con narcotráfico, con plata mala vida, que se han robado la salud y lo siguen metiendo porque tienen votos. Entonces, esa sería una primera responsabilidad. Los partidos deberían hacer lo que les toca hacer, porque ellos también tienen una alta responsabilidad acá. Y dos, tendríamos que llegar a un nivel de conciencia ciudadana donde los ciudadanos tengan la capacidad, es que no hay nada más poderoso que el voto de un ciudadano. El ciudadano puede decidir claramente, aunque suene una obviedad, puede decidir quién va y quién no va al Congreso. Entonces creo firmemente en que alguien tiene que llegar a cambiar esa relación con el Congreso, no para destruir el Congreso, que tiene una representatividad, que es una institución que hay que respetarla, que hace parte de nuestra democracia, de nuestro Estado, pero lo que no puede suceder es que sigamos aceptando la corrupción en el Congreso, porque es que así funciona. Tú puedes aprobar un proyecto para una región que esté manejando un congresista, tienes que hacerlo por encima de la mesa si es que es bueno para la comunidad, si es bueno para el país, pero no puedes hacer chantajeándolo y comprándole su voto. Eso es lo que me parece que tiene que cambiar. No sé si suena iluso, pero es para mí lo ideal y una relación óptima. No es acabar con la función del congresista que representa a una región, sino entender que esa es su función, pero usted no lo puede corromper, ni él lo puede corromper a usted. Eso tiene que cambiar. Si no empieza alguien a cambiarlo, toda la vida vamos a seguir teniendo este debate de queremos un Congreso decente, pero a la vez, no, pues sigámoslo comprando porque es que eso es lo que se usa, es que la mermelada es lo que hay que hacer. Eso no es lo que hay que hacer, hay que creer en la decencia. Yo creo que tenemos que creer como sociedad en la decencia. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Ahora vamos a escuchar la pregunta de Mariana Arroyo, estudiante del Semillero de Feminismo y Política Internacional, Semillas y Brujas. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, la pregunta es, como mujer periodista que ha narrado las realidades de Colombia y que ahora aspira a transformarlas desde el poder, ¿cómo piensa garantizar una agenda de gobierno con enfoque de género interseccional, que no solo incluya a las mujeres urbanas, sino también incluya a las rurales, a las indígenas, a las afrodescendientes y a las trans? Yo te respondería de una manera muy sencilla: que sean las mejores, no porque sean mujeres solamente. Lo que deberíamos luchar en Colombia y en esta sociedad es porque las mejores mujeres o las más preparadas estén en los mejores lugares y que tengan la misma oportunidad de competir con los hombres. No importa quién sea, de dónde venga, si está formada, si está preparada, hay que hacerlo y hay que darles la oportunidad. Eso es solamente voluntad política, no es más, es tomar la decisión. Por eso yo les ponía ahora el ejemplo de por qué no ha habido una ministra de Hacienda, ¿cierto? Suena hasta raro, la ministra de Hacienda. Pues esas son las cosas que hay que empezar a transformar para que el imaginario se empiece a transformar, hacer un cambio en esta sociedad, pero no por el simple hecho de ser mujeres nos merecemos unas u otras cosas, no, nos merecemos las cosas porque somos competitivas, porque somos talentosas, porque tenemos que tener la igualdad de oportunidades. Así lo veo y así lo he manejado sinceramente a lo largo de mi vida. Y he tenido que competir con muchos hombres, muchos. Simplemente tienes que demostrar que eres mejor. Gracias. Gracias, Mariana. Demos cierre a esta conversación con dos últimas preguntas. Ya acabamos. Bueno, estamos pasando muy bien. Pero quedan dos preguntas todavía. Quedan dos preguntas. Entonces, en un minuto, ¿cuál sería el mensaje que le deja a las y los jóvenes que la escuchan? A ver, pues primero, muy agradecida de que haya podido tener la fortuna de que ustedes me escuchen. Muchas gracias por la decencia en este auditorio. Gracias de verdad. Segundo, un joven me enseñó hace apenas unos días, hace unas 2 semanas, algo que a veces como mayores o adultos no tenemos claro. Yo llegué a la Universidad de Bucaramanga, creo que era, y
yo empecé a hablar y con los muchachos en la universidad yo les dije, porque los jóvenes son el futuro. Y uno se paró y me dijo, Vicky, los jóvenes son el presente. Y creo que tiene toda la razón. Y eso lo aprendí de un muchacho que apenas está haciendo su carrera, que no tiene tal vez más de 20 años, pero que me hizo entender y aprender. Yo tengo 51 y sin embargo tenía en mi cabeza un error de precisión. Son el futuro, son el presente, y por eso, al ser el presente, ustedes tienen que ser conscientes de que son determinantes en lo que va a pasar hoy y en lo que va a pasar en el futuro de Colombia. Muchachos, sean libres, piensen como quieran, que nadie les compre la conciencia. No se dejen llenar la cabeza de cucarachas. Piensen siempre en defender la democracia, la libertad, la institucionalidad y el orden. Nosotros tenemos un país espectacular, maravilloso, un país que podría ser una gran potencia en la región. Nuestros recursos naturales, nuestra biodiversidad, realmente tenemos un país maravilloso, nuestra cultura, todo lo que tenemos nos permitiría ser una gran potencia en la región. Yo les pido a ustedes que pensando como quieran, nos ayuden de alguna manera a tener una llegada segura, que Colombia salga adelante, porque si Colombia se jode, nos jodemos todos, ustedes también. Vicky, en una nota más personal, cuéntenos un poco acerca de esa afición que tiene por cantar. ¿Qué tipo de No me vaya a poner a cantar, eso no. Sí, por favor. No, oiga, una cosa, usted ha visto que, una cosa, está como prohibido ya, si uno está en esto no puede cantar. ¿Usted les parece eso muy feo? No. ¿Un poquito? ¿Sí? Pero si yo he cantado toda la vida, eso no es extraño para mí. ¿Lo debería eliminar de mi vida? No. ¿Sigo cantando? El problema es que a mí me gustan las rancheras. Por ahí me dijeron que creían que los vallenatos, no, para cantar vallenato hay que ser vallenato. Yo creo, porque el vallenato se canta como con acento. No, a mí me gustan las rancheras, los boleros, por ahí a veces canto cositas de Karol G. Entonces sí, he tenido esa afición, fue mi primer trabajo en la vida. Cuando tenía 9 años, de los 9 años a los 21 me pagaban por cantar, aunque no lo crean. Y cantaba puros bambucos, pasillos. Usted no debe saber ni qué es un bambuco, ¿o sí? ¿Sí o no? Pero ya no oyen bambucos, ¿o sí? Eso muestra cuántos años tengo. Pura música colombiana cantaba, me pagaban por eso, ayudaba en la casa por eso. Les cuento, yo sé que ya tenemos que terminar, pero una cosa chiquita que fue muy importante para mí. La música me enseñó la disciplina. Fue el primer grado que yo tuve en mi vida, fue de gramática musical y solfeo. Estudié durante 3 años en la Casa de la Cultura de Buga y eso me tocaba jueves y martes sagrado y me tocaba ensayar, íbamos a presentaciones y yo me vestía como artista y todo. Tengo fotos, grabé un LP. ¿Ustedes saben qué es un LP? Un larga duración, ¿cierto? Un long play. Yo hasta eso hice. Canté con Elenita Vargas. ¿Alguien sabe aquí quién es Elenita Vargas? Bueno, no hay nadie más empoderado que Elenita Vargas, ¿o no? Que era capaz de decirles de todo a los tipos. Pues yo me crié con esa música, diciéndole: usted es un mal hombre, sin nombre, señor. Usted es un canalla que abandona sin razón. No, eso es una maravilla. Luego hacemos una fiesta y ahí sí puedo cantar. Vicky, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por compartir con nosotros sus propuestas y su visión del futuro del país. A ustedes gracias por participar de Colombia 2050, Propuestas de País. Bueno, que Dios les pague, muchachos. Muchísimas gracias. Y ahí sí, como en el canto,